Hola, ¿qué tal? Lizzy Cavazos. En esta ocasión vamos a tener un episodio de nuestra serie En la herida está la misión. Qué bonito nombre, porque hoy precisamente, fíjate, vamos a platicar de qué es la herida, qué es la herida. Mucha gente a veces habla de el trauma psicológico, de estoy traumado, ya me traumé, no me hagas eso que me trauma, vengo súper traumado. ¿Y sabes qué? Las personas tienen razón cuando hacen esa expresión. Y hoy te voy a explicar por qué. Bueno, puede ser por varias razones, pero yo te lo voy a explicar desde el trauma, para que a partir de ahora, si tú dices esa expresión, sepas que estás en lo correcto. Va. El trauma es precisamente esa herida que deja una experiencia que sobrepasó mis mecanismos para manejar la situación. Vamos a suponer que tengo un evento que es pues doloroso, estresante, impactante o inesperado, ¿verdad? Generalmente son inesperados. Entonces nuestro sistema interno, nuestro cerebro, reacciona automáticamente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se da toda una orquestación. Hoy te traje, para poder ser un poquito más clara, este cerebro, que es el tamaño natural de nuestro cerebro. Más o menos tenemos 2 hemisferios. Y mira, esta parte, esta primera parte de aquí, es la parte que maneja los pensamientos, las decisiones. Es nuestro cerebro racional y ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Todas las decisiones, todos los planes, creatividad, ideas vienen de esta parte. Aquí se dan las funciones elevadas de la inteligencia. Cuando presentas un examen, cuando tienes que aprenderte algo, cuando se implica que pongas mucha atención, esta parte del cerebro está súper activa. Pero luego tenemos la parte media. Esta parte media del cerebro es el cerebro emocional. Aquí las emociones son las que mandan. A veces pensamos algo y eso que pensamos nos hace sentir o nos genera una serie de emociones. Puede ser que piense, por ejemplo, en la muerte de un ser querido. Es un pensamiento. Y eso me cambie mi manera de sentir en ese momento. A lo mejor me baja un poquito, me entristece, porque ese pensamiento de recordar eso, luego activa mis emociones. Y luego puedo decir, me vuelvo a otro pensamiento y digo, yo creo que está en el cielo. Y entonces me entra paz. Pero muchas veces, ante situaciones que vivimos intensas, no podemos manejarlas así. Entonces el cerebro, que es aquí, es donde Dios nuestro Señor se lució en la gran obra del ser humano. La gran obra del ser humano, ¿por qué? Porque todo quedará ahí, pero no. Fíjate que en esta parte, cuando no podemos con esa experiencia, la manda para acá. Y al mandarla para acá, lo que está sucediendo es que ya no me voy a dar cuenta de lo que me está molestando, al menos en ese momento. Y entonces puedo seguir la vida, puedo seguir la experiencia que está sucediendo. Por ejemplo, un accidente automovilístico. Sucede el impacto, pues yo no podía detener al otro vehículo que venía, etcétera. ¿Y qué hace el sistema? Aquí está la sabiduría. Bloquea esta parte
para que yo no siga pensando catastróficamente y entonces nos quedamos así como con las computadoras cuando se inhiben. Nos quedamos así, de tal manera que nos preguntan, ¿qué pasó? Pues no sé. Luego puede ser que recordemos alguna parte, pero esto es para que no nos volvamos locos. El cerebro tiene la función principal de la supervivencia y la supervivencia implica el manejo de un equilibrio de las diferentes partes del cerebro. Y bueno, ¿qué va a pasar con esto que se quedó acá, almacenado? Bueno, vamos a decir, cualquier experiencia que vivimos se almacena adecuadamente, lo que vi en un lugar, lo que pensé en otro lugar, lo que sentí en otro lugar, en partes del cerebro. Y ese almacenamiento, como en una computadora, cuando le pones información, va y la almacena adecuadamente para que luego puedas accesar a ella. Es lo mismo el cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esa experiencia es demasiado fuerte y la mandó para acá, no la recuerdo y se va a ir almacenando de una forma inadecuada porque no va a estar en las diferentes partes que debería de estar. Entonces, empezamos hablando de trauma. Esa herida se va a ir grabando aquí. Hoy tuve una experiencia, otro día tuve otra y otro día tuve otra. Y entonces, ¿qué crees? Técnicamente se llama neurored de memoria traumática. ¿Y qué quiere decir la neurored de memoria traumática? Neuro porque es de la cabeza, red porque son eventos que tienen algo en común y traumática porque es dolorosa, ¿verdad? Ese es el trauma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedo yo saber o accesar? Varias experiencias se juntaron y hacen una red. Hace muchos años había un programa de esas novelillas que se llamaba Cadenas de Amargura. Cuando yo estaba chiquilla había ese programa y a mí me da mucha risa porque cuando estudié trauma dije, estas son las cadenas de amargura. Bueno, la novela trata de otros temas, pero efectivamente. Y vamos cargando con ellas. ¿Qué quiere decir eso? Que al estar ahí almacenadas de una manera inadecuada, lo que crea son patrones de conducta. Decía la doctora Francine Shapiro, es el trauma la base de la salud mental, así como la base de la psicopatología o la enfermedad mental. Si yo al ir a terapia trabajo mis traumas, voy a tener salud mental que me va a permitir una vida adecuada. Si no voy a terapia que accese a los traumas y le facilitemos al cerebro reprocesar esa información que se quedó ahí inadecuadamente almacenada, pues entonces seguiré viviendo con molestias, con problemas. Tú puedes decir, ¿cómo cuáles? Bueno, has oído por ahí personas, por ejemplo, que viven ansiedad, crisis de ansiedad, estrés extremo, depresión, y luego a veces ya no saben si es depresión, estrés o así, o experiencias de pánico. A veces la depresión puede llevar por el desbalance bioquímico, o sea, este cerebro se mueve con sustancias y con electricidad. Entonces, las neuronas, que son las células que tiene el cerebro, se comunican unas con otras de manera así, avientan la sustancia y al mismo tiempo avientan el estímulo eléctrico. Y entonces eso se da súper rapidísimo, porque ¿sabes cuántas neuronas tenemos? Más de 100,000 millones de neuronas.
y son las células más especializadas que tiene el organismo. ¿Para qué? Para que esa computadora central funcione de la manera adecuada. Bien, entonces tú puedes decir, oye, ¿y cómo le hago yo? Bueno, nosotros en el Instituto Iceberg, que tú podrás ver la información aquí, nos interesa fundamentalmente dos cosas. Si hay psicólogos que quieran entrenarse en el área de trauma, la invitación está abierta. Y por el otro lado, si hay pacientes o personas que sienten la necesidad de una terapia de trauma, validada científicamente, organizada adecuadamente, desde el punto de vista ético, profesional y con una base científica, es decir, el chisme no me interesa. Imagínate tú que me interesara los chismes de todos los días con todos los pacientes que veo todos los días. Dios me libre. Además, cada uno y sus cada unadas. Yo ya traigo mi liachito, yo ya iré a mi terapia y resolveré lo mío. Te invito a una mejor vida y busques precisamente la terapia para sanar el trauma. Hay un elemento muy importante y que no quiero dejar pasar en esta ocasión. Es la confianza. Cuando nosotros vivimos una experiencia de trauma, nos afecta, es un atentado, así literal, un atentado a la confianza. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensé, creí y sentí que esa persona que me cuida o que me va a cuidar o que me está cuidando, quiere mi bien, por supuesto, pero viví experiencias con esa persona que no pude manejar y las mandó para acá. Entonces, no tiene una mala intención, pero mi percepción, mi historia personal, las experiencias que he tenido en mi vida, me van llevando ¿a qué? A hacer cada vez más grandes las redes. Entonces, imagínate tú, un chiquito, 3, 4, 5 años, chiquito, que ve a papá y mamá peleando, discutiendo, en una situación de violencia, entendiendo la violencia como el poder por el poder mismo. No necesariamente necesitan ser golpes, pero también pudieran ser. A veces hablar re feo es más violento que unos golpes, ¿verdad? Decía un pacientito joven adolescente, prefiero que me dé unos nalgadas a que me hable como me habla. Se refería a su papá. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con el chiquito? Volviendo al ejemplo, que está viendo a papá y a mamá. Ahí, abajo, se va y se mete abajo de la mesa y los ve. ¿Tú qué crees que está pensando con ese cerebro que está en formación? Que es un cerebro que no tiene total desarrollo. Es un cerebro que ahí va creciendo. Entonces, ¿lo va a manejar con la parte frontal? No puede, no le cabe en el cerebro. Se siente impotente, incapaz de manejar la situación. Entonces el cerebro, para volver al equilibrio, manda para acá. Pero ¿qué pasa con ese chiquito? Que al tiempo puede desconfiar de quien lo ama, de quien le dice que lo ama, de quien le dice que lo va a cuidar. Entonces, probablemente pueda tener en un futuro problemas en sus relaciones interpersonales o en sus relaciones íntimas o cercanas o de pareja, familiares. Y que lo más importante de todo eso, no sabe de dónde viene. Me decía un chico, ¿por qué tengo problemas a la hora de tener una novia? Todas me hacen lo mismo. Oh, ojo,
Es un warning. Cuando todos me hacen lo mismo a mí, algo me está pasando a mí, ¿ok? Entonces le digo, cuéntame más sobre eso. Dice, es que no puedo confiar. Pienso que me dijo que iba a estar en su casa, que iba a ir con una amiga, que esto, que lo otro, y que por eso no nos íbamos a ver. Pero yo estoy pensando, se me hace que está con otro. Se me hace que... Y empiezo a pensar cosas que no son reales. ¿Por qué? Porque esos pensamientos están alimentados por el trauma que va siendo un patrón disfuncional o negativo de conducta. Y entonces una persona que se dice a sí mismo que es celoso, que se dice a sí mismo que es desconfiado, que se dice a sí mismo que le hacen daño los demás, cuando en realidad, pues, platicando y siguiendo el proceso de la terapia con este muchacho, llegamos, porque en Iceberg, en el proceso de terapia, accesamos con una metodología específica a donde están esas memorias dolorosas y o traumáticas. Accesamos, pero tú te puedes preguntar, ¿para qué? Simple, para facilitarle al cerebro el reprocesamiento, eso que no pudo procesar adecuadamente, y entonces sí, integre esas memorias y empiece a entender y comprender que en aquel tiempo era un chiquito de 4 o 5 años, que en este momento esta es otra experiencia, etc. ¿Cómo podemos? Se oye mágico, se oye increíble. No es magia, es ciencia. Fíjate, yo vuelvo al cerebro porque a mí me interesa que tú, si estás escuchando esta serie, que en la herida está la misión, la herida tiene, a la hora de reprocesarla, muchas posibilidades, porque además de tener la información disfuncional, ¿qué crees que tiene? Los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son nuestras posibilidades, son nuestra creatividad, son nuestra inteligencia, son nuestra fortaleza, son el pensar bien de los demás. Pero con el atentado del trauma, los almacena ahí también. Entonces, la cosa maravillosa es que tiene unas leyes el cerebro. Libera un trauma porque ya lo procesó y al liberarlo queda disponible para la persona toda la información que por años estuvo guardada. Y tú puedes decir, ¿cuál información? Bueno, papá me quiere, mamá me quiere, porque independientemente de sus problemas que tuvieran de relación, te querían o no te querían, por supuesto que te querían, pero tú no pudiste sentir y experimentar la experiencia del amor por el trauma, por el dolor. Entonces, cuando vamos a la terapia de trauma, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Que esté disponible para nosotros. No te voy a meter nada que tú no tengas. Que esté disponible para ti tus recursos, porque Dios no hizo cochinadas. Dios hizo cosas maravillosas. La creación, máxima creación, es el ser humano. Y nos hizo con todas las posibilidades. Entonces, aquí puso todas las posibilidades y todo lo que tú necesitas. Busca en el lugar adecuado. Por eso, a través de Let's Rewind, los talleres de Let's Rewind, nosotros trabajamos la psicoespiritualidad, porque la parte, como ya hemos visto en otras ocasiones, la persona no se puede dividir solo para estudiarla. Entonces, la psicoespiritualidad
va a trabajar la parte traumática o dolorosa a través de la terapia y luego entonces que la acción, preparamos la tierrita para que la acción de Dios a través de todo el proceso del taller, toda la parte espiritual, se conjunten y entonces salimos de ahí con todas las posibilidades a nuestro favor, con un proceso que inicia un proceso de sanación y a veces nos hace llegar a la conversión. Por eso esta serie la hemos titulado En la herida está la misión, porque la herida no nada más es mala, negativa o fea. Sí tiene una parte como esa, pero no es lo único. A mí me gusta decir, en mi experiencia de casi 42 años en la terapia, atendiendo personas en terapia, que Dios nos dio el qué y el con qué. O sea, nos dio un cerebro para usarlo. Y si tú no lo puedes usar, busca el especialista adecuado. Y si tú eres especialista o quieres ser terapeuta, nosotros en Iceberg tenemos la formación profesional desde un punto de vista científico, ético, con enfoque social y trascendente. ¿Qué te va a llevar a hacer? A ir cada vez más llevando esperanza a las personas. Esperanza esa esperanza que viene como fruto del amor. No puedo tener la experiencia del amor si estoy sumergido en el trauma. Sanar es la respuesta. Entonces, concretando, Dios nos puso el qué y el con qué en un cerebro maravilloso. Yo a veces en broma les digo, úsalo por favor, úsalo por favor. Un cerebro maravilloso que funciona adecuadamente y que si por alguna razón hay cierta disfuncionalidad, se llama trauma y está almacenado en esta parte que tú solo no puedes accesar a ello. Es a través de procesos de trauma, de terapia de trauma, y entonces hay una esperanza. Oye, y entonces la culpa, el miedo, la desesperación, están aquí. Y tienen una respuesta para ti. Porque, ¿sabes? Dios quiere que vivamos felices. Y la felicidad está en vivir de esta manera integral, de esta manera completa. Y así, entonces, sanando nosotros, iremos a ver por el otro que también está sufriendo. Y esa es una de las razones por las que estamos aquí. ¿Para qué? Para que tú sepas que hay mejores maneras de vivir. Sin esperanza no hay vida. En la herida está la misión. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.